Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Carlota de Bélgica, una princesa maldita, segunda parte. En el capítulo anterior narramos cómo los archiduques Carlota y Maximiliano, dos príncipes sin corona, se convirtieron en emperadores de México como parte del plan de Napoleón III, el emperador de Francia, de ejercer una injerencia imperialista en América, aprovechando el proyecto de la facción conservadora mexicana de establecer una monarquía en el país con un príncipe europeo a la cabeza. Hemos dedicado 3 episodios anteriores de nuestro podcast de audio a Maximiliano de Habsburgo, mismos que les invitamos nuevamente a escuchar en la plataforma de Spotify. En estos hablamos ampliamente de las características de su gobierno, sus conflictos con el alto mando del ejército francés y sobre el desarrollo de la guerra civil que libraban las fuerzas republicanas, encabezadas por Benito Juárez, contra las tropas francesas que sostenían el imperio. Así que en este capítulo dedicado a Carlota, obviaremos esa parte y nos centraremos en las experiencias de esta mujer como emperatriz de México. Bueno, comentábamos que una de las prioridades de la pareja imperial fue construir su imagen como monarcas, y ello pasaba por el establecimiento de una corte, entorno indispensable en un régimen monárquico. Para formarla, el emperador restituyó a las antiguas familias mexicanas los títulos de nobleza del periodo colonial. Y bueno, creó otros nuevos títulos para rodearse de condes y marqueses. Bueno, pero había que enseñarles a comportarse. Maximiliano para ello había dedicado los días de viaje en la Novara a redactar un grueso manual con todas las reglas de etiqueta y el protocolo de la corte. Y este se puso en práctica de inmediato, entre otras cosas para evitar que las damas de la nobleza mexicana mostraran su efusivo entusiasmo por la emperatriz tratando de besarle la mejilla o dedicándole cariñosos diminutivos como el de Carlotita, que era como la llamaba la esposa del alcalde de la ciudad. Previa corrección de tales faltas a las reglas del ceremonial, Carlota decidió que las damas europeas que la habían acompañado hasta México se regresaran al viejo continente y formó su nuevo séquito con damas mexicanas, dándoles prioridad a mujeres de las familias del más antiguo linaje y a mujeres de políticos conservadores que les habían llevado hasta allí, como la esposa del general Almonte o las hijas de Gutiérrez de Estrada. Todos los días se trasladaban Maximiliano y Carlota, uno más temprano que la otra, desde el castillo de Chapultepec al Palacio Imperial, a desempeñar sus respectivas actividades como monarcas. Mientras él se reunía con su gabinete a despachar asuntos de gobierno, ella se dedicaba a obras de beneficio social. Siguiendo el ejemplo de su madre, Carlota llegó a dar donativos para causas nobles pagándolos de su propia bolsa. Pero para ella no se trataba de simples obras de caridad. La emperatriz consideraba indispensable crear un estado de bienestar acorde con el espíritu de aquel proyecto de constitución para el Imperio Mexicano que habían redactado entre ambos esposos en Miramar, ¿lo recuerdan? Así que fundó maternidades, hospitales, comedores públicos, refugios para gente sin hogar, orfanatos y escuelas a las que posteriormente visitaba para verificar su funcionamiento. Maximiliano llegó a decir, un poco de broma, que si él era liberal, Carlota era roja, o sea, comunista. La realidad era que la política de corte liberal de los emperadores, que no solo incluía medidas a favor de los más necesitados, entre estos la población indígena, sino también en contra de aquellos que tenían privilegios, como por ejemplo la iglesia,
Hay que recordar que Maximiliano se negó a revocar las leyes de reforma emitidas por el gobierno de Juárez. Bueno, pues estas medidas pusieron en su contra al grupo conservador que los había llevado al poder. En México, Carlota vio colmado su anhelo de poner en práctica sus conocimientos y habilidades para gobernar, pues tuvo 2 oportunidades para desempeñarse como regente al frente del país. Y esto sucedió cuando el emperador emprendía viajes por las zonas controladas por el ejército francés con el objeto de conocer las condiciones reales en las que vivían sus súbditos, y en esos casos solo confiaba en su esposa para dejarla al frente del gobierno. La emperatriz entonces, rigurosamente vestida de gris, sin adornos ni joyas, asumía con disciplina las tareas de gobierno y mostraba esa firmeza de carácter y férrea voluntad que había heredado de su padre, demostrando además que estaba capacitada para la labor. Se reunía temprano con los ministros, eso sí, bien informada de los asuntos a tratar, y no los sometía a discusión del Consejo, solo presionaba para que sus decisiones fueran aceptadas. Solía iniciar estas reuniones diciendo: caballeros, he llegado a una decisión. ¿Cuál es su opinión? Digan sí o no. Evidentemente era bastante más autoritaria que el emperador, pero también bastante más práctica y capaz. Sobre ello, décadas más tarde, el Scribner's Magazine publicó: Maximiliano era tal vez el peor gobernante que pudieron haber escogido para México, sin sentido práctico. El país necesitaba un gobernante guerrero, práctico, perspicaz, duro. Maximiliano era un príncipe tradicional. Carlota era realmente la mente maestra de los dos, aunque solo tenía 24 años. El estilo enérgico y autoritario de Carlota, de su liderazgo, le granjeó muchos enemigos. Sus ministros simplemente no soportaban recibir órdenes de una mujer, aunque algunos admitieron que estaba más capacitada que su marido. Sin ir más lejos, el mismísimo general francés, Achilles Bazin, con quien ella había tenido los choques más fuertes, dado el enorme poder que le daba a este hombre el ser la cabeza del ejército francés, reconoció que dirigía el imperio mejor que su esposo. Maximiliano llegó a sentir celos de Carlota. Las damas de la alta sociedad también la criticaban, asegurando, esto en palabras de Concha Miramón, que carecía de la amabilidad y dulzura que convenían a una soberana, y en cambio era una mujer ambiciosa y orgullosa que lo único que quería era notoriedad. De hecho, sus damas de honor la criticaban porque las hacía sentir ignorantes cuando las bombardeaba a preguntas en torno a la historia y la cultura de México, preguntas que obviamente estas no podían contestar. Entonces la consideraban soberbia por tratar de demostrar que era superior a ellas por su cultura y su preparación. Sus lenguas viperinas no afectaban a Carlota, excepto cuando se dirigían a esparcir rumores sobre su incapacidad para concebir un hijo a pesar de sus 8 años de matrimonio. Esto sí que la atormentaba, especialmente cuando le llegaban noticias de Bruselas en las que le notificaban el nacimiento de algún sobrino, hijo de uno de sus hermanos. Y es que, a pesar del entusiasmo que ambos pusieron en el proyecto imperial y de la comunión de ideas sobre cómo modelar este imperio, la realidad era que los emperadores de México seguían distanciados como pareja. En Chapultepec ocupaban habitaciones separadas, cosa por lo demás corriente en la época, pero en su caso se encontraban en lados opuestos del castillo, y era claro para la servidumbre que el emperador no acudía al dormitorio de su esposa. Cuando se encontraba ausente, Maximiliano le escribía encendidas cartas de amor, pero bastaba con regresar para que terminara el romanticismo. Lo extraño es que, independientemente de los motivos que les mantuvieran distanciados, tenían el deber dinástico de procrear un heredero. Sin embargo, desde el momento mismo en que aceptó la corona, Maximiliano no se planteó que quien heredara su trono pudiera ser un hijo suyo y de Carlota, y en cambio buscó otras alternativas. Así,
antes incluso de su partida hacia México, le ofreció ser heredero de su corona a su hermano menor, el archiduque Luis Víctor, quien lo rechazó. A poco de llegar a México e importunando con su decisión a Carlota, Maximiliano adoptó a un niño indígena huérfano que murió a los pocos días. Más tarde, a mediados de 1865, le ofreció a su otro hermano Carlos Luis, adoptar a uno de sus hijos para convertirlo en su heredero. Nuevamente sin éxito. Finalmente, en septiembre de 1865, la pareja reconoció como heredero a un nieto del desdichado emperador de México, Agustín de Iturbide. Y a este pobre niño, en contra de los deseos de su madre, se lo llevaron a vivir a la corte para que ahí se criara. ¿Qué sucedía, pues, entre los emperadores? La fuente indirecta más importante sobre la relación de la pareja son los recuerdos del secretario personal de Max, José Luis Blasio, quien escribió un libro llamado Maximiliano Íntimo. En él recurre a noticias obtenidas de los sirvientes de la pareja, además de sus propias observaciones de la vida conyugal de los emperadores. Pero en realidad no existe una fuente de primera mano en torno al tema, pues ninguno de los involucrados se pronunció, ya sea por escrito o oralmente, sobre el mismo. Así que resulta difícil saber exactamente qué sucedía entre la pareja y lo que se diga al respecto son meras hipótesis. Se ha especulado mucho sobre el particular. Una teoría sostiene que, si bien eran felices al principio de su matrimonio, la luna de miel terminó debido a que una de las relaciones extraconyugales de Maximiliano llegó a oídos de Carlota, quien a partir de ese momento se negó en redondo a volver a tener relaciones con su marido. Esta hipótesis no se sostiene si se considera que en la época era normal que los hombres, y aún más los príncipes y monarcas, tuvieran amantes. Y el papel de sus mujeres era mirar hacia otro lado y, en cambio, asegurarse su posición dando hijos al matrimonio. Otras posibles hipótesis van desde problemas de impotencia de Maximiliano o incluso de homosexualidad, hasta la posibilidad de que hubiera contraído sífilis en Brasil y que hubiera contagiado a Carlota. Acerca de la impotencia del emperador es poco probable, puesto que sí hay testimonios de sus allegados de que tuvo numerosas aventuras galantes. Sobre la sífilis y la homosexualidad, no existe ninguna prueba que las avale. Hay también teorías que sostienen que los emperadores sí tuvieron hijos. De hecho, una de ellas afirma que concibieron un bebé en 1863, pero lo perdieron. Una más sostiene que Carlota dio a luz un hijo de Max en 1867, ya estando en Europa, pero que la familia imperial austríaca lo hizo desaparecer cuando Carlota ya estaba loca. Una hipótesis bastante más probable es que el distanciamiento entre los emperadores se debiera a la infertilidad de alguno de los dos o de los dos. Aunque al respecto hay que decir que hay quien sostiene que ambos personajes tuvieron hijos, solo que no en común. Por un lado, se dice que las relaciones de Maximiliano con la hija del jardinero de la finca Borda, la casa de descanso del emperador en Cuernavaca, dieron como fruto un niño. Años después, un individuo llamado Julio Sedano, que fue fusilado en Francia en 1917 por espía, aseguraba haber sido ese niño. La única prueba de ello es el testimonio de Sedano y su parecido físico con el emperador. Por su parte, basándose en una serie de rumores que corrieron en la época, un historiador belga sensacionalista escribió en 1937 un libro en el que sostenía que la salida de Carlota de México cuando estaba a punto de caer el imperio se debió a que ésta estaba embarazada y no de su marido, y que dio a luz a fines de 1866 o principios de 1867 en el castillo de Miramar. De acuerdo con este autor, el niño era producto de las relaciones ilícitas entre la emperatriz y un general belga llamado Alfred van der Smissen. El supuesto hijo de ambos fue el coronel Maxime Weygand,
que siendo adulto combatió en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a nuevas fuentes que se han descubierto sobre los 60 años de vida de Carlota posteriores a la caída del Imperio Mexicano, entre ellos diarios de sus médicos y cartas de sus damas de compañía, se sabe de cierto que tal embarazo nunca existió y que se trató de simples rumores. Así que la hipótesis más plausible habla de un problema de esterilidad de la pareja y que este problema lo conocían ambos cuando llegaron a México. Por ello buscaron un heredero que no fuera un hijo de ambos, que fuera un hijo natural. Independientemente de que ya no había entre ellos relaciones íntimas, eso sí es claro que Carlota amaba a su marido, pero al parecer este no le correspondía, al menos no en la misma forma. Y la respuesta tal vez la encontremos en la isla de Madeira, porque Maximiliano allí demostró que todavía amaba a María Amelia de Braganza y que lo siguió haciendo hasta el resto de sus días. Gracias al ejército francés, los emperadores estuvieron al frente del gobierno de México y en control del país entre 1864 y 1866. Pero bueno, desde 1866 y especialmente 1867, la situación cambió por completo. En los 3 años que duró el Imperio Mexicano, muchas fueron las buenas intenciones de los emperadores, pocos fueron los logros y abrumadores e insalvables los problemas que enfrentaron y que precipitaron su caída. Carlota, más práctica y realista que su marido, supo verlos cuando escribió: Nadie está contento con nosotros. Los conservadores que nos apoyaron antes encuentran ahora muy liberal a Maximiliano, mientras que los liberales le llaman tirano. Los franceses promueven disgustos diarios porque estiman que el emperador no tiene en cuenta los intereses de Francia. El representante del Vaticano también se ha disgustado con nosotros y nos amenaza con una ruptura con la Santa Sede si no damos inmediata satisfacción a las pretensiones del clero mexicano. Muchos que nos ilusionaron con el país en Miramar no solo no nos han acompañado, sino que prefieren la vida placentera de Europa y reclaman tierras y cuantiosas indemnizaciones. Nos prometieron que encontraríamos un país en paz a nuestra llegada. Nada más lejos de la verdad. Un buen diagnóstico de la situación. Los emperadores se habían quedado sin aliados. Parecía un hecho que cuando perdiera el apoyo de Francia, el imperio caería. Y así fue. Al final, solo les responderían los generales conservadores a quienes Maximiliano y Carlota habían despreciado desde su llegada. La caída inició cuando Napoleón III anunció en 1866 el retiro gradual de sus tropas del país. La decisión del francés obedeció, por un lado, a que los Estados Unidos, que había concluido su guerra civil, le presionaba para que dejara México. Y por otro, a su preocupación por la política de su vecino, Prusia, que amenazaba a Francia con arrebatarle posesiones en la frontera que tenían mutua como parte del proceso de unificación de los territorios alemanes, por lo que Napoleón necesitaba a su ejército de regreso en Europa. Sin el apoyo francés y no habiendo formado un ejército propio, Maximiliano decidió renunciar al trono y volver a Europa. Pero tanto su madre, la archiduquesa Sofía, como Carlota se opusieron con energía. Esta le escribió a su marido: abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto solo es aceptable en ancianos o en imbéciles. Para evitar que su marido se diera por vencido, Carlota se ofreció a viajar a Europa y convencer a Napoleón III de continuar apoyando el imperio. Cuando partió de México, la emperatriz ignoraba que nunca regresaría ni volvería a ver a Maximiliano. Carlota llegó a París en agosto de 1866. A pesar de que trató de negarse, el emperador Napoleón III la recibió a puerta cerrada, solo acompañado por la emperatriz su esposa, Eugenia de Montijo.
Carlota habló sobre la incapacidad del general Bazán de controlar a los rebeldes mexicanos. Expuso la precaria situación económica del imperio, solicitó una moratoria de la deuda con Francia y un préstamo urgente de 10 millones de pesos. Y reclamó al francés el cumplimiento de su promesa de mantener al ejército galo en México hasta que éste fuera pacificado. En medio de la acalorada entrevista, Eugenia de Montijo ofreció a Carlota una naranjada que ésta bebió rápidamente para poder continuar sus reclamos, que pronto se convirtieron en súplicas. Al cabo, solo consiguió que el emperador le ofreciera consultar con sus ministros la viabilidad de sus demandas. Esa noche, Carlota sufrió una crisis nerviosa. Presa del pánico, afirmó a sus acompañantes que Napoleón y Eugenia la habían envenenado con la bebida que le ofrecieron. La emperatriz de México volvió a entrevistarse con el de Francia días después, solo para que éste le reiterara que los compromisos de Francia con México habían terminado. Abatida, Carlota escribió un cable a Maximiliano con una frase escueta: todo es inútil. Para entonces, ya manifestaba signos de cierta excitación mental. Se paseaba agitada por la habitación del hotel murmurando que Napoleón III era Satanás. Y en una carta que le escribió a Max el día 22 de agosto, hablaba de aquel como del diablo en persona. El día 23, Carlota y su comitiva dejaron París en un tren especial con rumbo a Miramar. Este se lo había proporcionado Napoleón III, con el objeto de mantenerla vigilada. También agentes de Estados Unidos seguían sus pasos. Así que la paranoia que había empezado a mostrar la emperatriz estaba justificada. A Miramar llegó procedente de México José Luis Blasio, el secretario de Maximiliano, con una propuesta de concordato favorable a los intereses de la Iglesia Católica Mexicana, para que Carlota la presentara al Papa Pío IX con la intención de que éste intercediera por ellos ante el emperador francés. En el camino a Roma, la emperatriz volvió a delirar y sufrió ataques de ansiedad cuando vio a un campesino con un rifle. La aterrada mujer se echó a temblar creyendo que era un asesino enviado por Napoleón III. Incluso hasta pensó en cancelar el viaje y volver a Miramar. A Roma llegó el 25 de septiembre y el encuentro con el Papa fue el 27. Se reunieron durante poco más de una hora y no se sabe a ciencia cierta cómo transcurrió la entrevista. Pero a juzgar por el ánimo de Carlota al salir de ella, era claro que para el Vaticano las diferencias entre la Iglesia y el Imperio Mexicano eran ya insalvables. La abatida emperatriz regresó a su hotel y se encerró sin querer ver a nadie. A partir de ese momento se negó a comer otra cosa que no fueran frutas y nueces. El día 30 ordenó un carruaje que la condujera a la fuente de Trevi. En el camino sufrió otro ataque de pánico cuando confundió a un organillero con un coronel mexicano disfrazado. Al llegar a la fuente, bajó del carruaje y bebió de sus aguas, afirmando que de esa manera evitaba ser envenenada. Cada vez más agitada, hizo que la llevaran a ver al Papa con urgencia. Armándose de paciencia, Pío IX accedió a recibirla. En cuanto llegó, Carlota se abalanzó sobre la taza de chocolate del Papa, metió los dedos en ella y los chupó con fruición, asegurándole que no había probado bocado porque los miembros de su séquito querían envenenarla, ya que eran agentes del emperador francés. Cuando el Papa le ofreció que le trajeran su propia bebida, ella se negó argumentando que podían envenenarla y volvió a meter los dedos en la taza del Papa. La emperatriz estaba convencida de que solo ahí estaría a salvo. Así que el Santo Padre no tuvo corazón para echarla de San Pedro y al final del día ordenó que dispusieran 2 camas en la biblioteca para ella y su dama de compañía. Al día siguiente, mientras la comitiva de Carlota enviaba mensajes al hermano menor de esta, Felipe, conde de Flandes, y a Carlos de Bombelles, el gran amigo de Maximiliano, recuerden,
que la había acompañado desde México. Y los recados eran para que acudieran a hacerse cargo de la trastornada emperatriz. Bueno, pues mientras tanto el Papa de plano optó por esconderse para evadirla mientras encontraban la manera de sacarla de San Pedro. Visto que no iba a tener la protección del Santo Padre y segura de que moriría asesinada, Carlota pidió un confesor, redactó su testamento y escribió la última de las cartas que dirigió a su esposo, despidiéndose de él porque decía que Dios la llamaba. Para sacarla del Vaticano la engañaron invitándola a visitar un orfanato atendido por monjas, donde estuvo charlando tranquilamente con los huérfanos, totalmente cuerda. Pero cuando le mostraron la cocina, volvió a perder la razón y metió la mano a un caldo hirviente para sacar un pedazo de carne. Entonces se desmayó por el dolor. Cuando despertó, la llevaban hacia su hotel y se resistió furiosa por lo que tuvieron que arrastrarla. Los siguientes días martirizó a sus acompañantes con acusaciones sobre su traición y al final hizo que firmaran su renuncia, admitiendo por escrito que habían formado parte de un complot para asesinarla. Para protegerse de un envenenamiento, ordenó que instalaran una cocina dentro de su habitación y le trajeran pollos vivos que ataron a las patas de la mesa, y su camarista tenía que sacrificarlos y cocinarlos enfrente de su señora para que ella se asegurara de que no la envenenarían. El 7 de octubre llegó Felipe, el conde de Flandes, enviado por su hermano mayor Leopoldo, que para entonces ya era rey de Bélgica, pues su padre había muerto en 1865, por cierto, legando a su querida hija una cuantiosa fortuna. Felipe llevaba instrucciones precisas sobre Carlota. Debía sacarla de Roma y llevarla a Miramar. Al hacerlo, no permitió a ningún mexicano de su séquito que la acompañara, pues parecían alterarla. También debía encargarse de enviar telegramas a todas las instituciones bancarias donde se guardaba el dinero de su hermana para que ésta no les diera instrucciones sobre su fortuna y la obedeciera. Para entonces, Carlota había decidido regresar a México, pero en Miramar le esperaba una celda con barrotes y 2 médicos. El director del asilo mental de Viena, el doctor Joseph Riedel, y el doctor August Hilek. Las órdenes de los galenos fueron tajantes. Nadie debía verla, tocarla ni hablar con ella. Para su hermano, dejar a Carlota en manos de tercero fue un alivio. En Miramar estaría segura. Y sobre todo, podrían ocultar su enfermedad que no convenía ni a su familia ni a la de Max. Para asegurarse de ello, ahí estaba el conde Carl von Belles. Los primeros meses de su encierro, Carlota continuó con sus delirios persecutorios. Estaba obsesionada con conseguir las que, según ella, eran instrucciones de Maximiliano en caso de que su misión con Napoleón III fracasara. Quedarse en Miramar a esperar su regreso. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Maximiliano recibía noticias de que su esposa había sufrido una crisis nerviosa y estaba enferma del cerebro. Para calmar sus delirios y obsesiones, los médicos optaron por no permitir que le mencionaran el tema de México y por mantenerla aislada. Von Belles se encargó de prohibir toda visita y de que no tuviera comunicación con el exterior, por lo que la emperatriz no supo que el 15 de mayo de 1867 Maximiliano había sido hecho prisionero en Querétaro por las tropas republicanas. Mientras tanto, por toda Europa corrían rumores en torno a la perturbada emperatriz. Uno de ellos el de su embarazo oculto, del que ya platicamos. Otro afirmaba que quizás sí había sido envenenada, aunque los rumores no apuntaban a Napoleón III ni siquiera a los enemigos del imperio en México, sino a alguna de las amantes de Maximiliano. Otros afirmaban que le habían dado toloache, una pócima de amor que ella tomó voluntariamente para atraer a su marido y que ésta la había enloquecido. Un rumor más sugería que Carlota no estaba loca, sino que su enfermedad era fingida.
un pretexto para poder salir de México y regresar sana y salva a Europa. Algo poco probable, pues, como llegó a decir un corresponsal del New York World, una mujer tan vanidosa como ella jamás dejaría que el mundo le tuviera lástima. La realidad era mucho más cruel. Carlota había perdido la razón. Padecía esquizofrenia y así lo demostraban sus síntomas: alucinaciones, hipersensibilidad y delirio de persecución. ¿Qué la desató? Por supuesto, las dificultades en México y el fracaso de su misión en París y Roma fueron la clave, pero seguramente también contribuyeron las recientes muertes de su querida abuela y de su padre. La infortunada emperatriz de México tenía 27 años y aún viviría 60 más. Carlota permaneció aislada 10 meses en Miramar. Ahí estaba bajo la custodia de Austria. Pero cuando Maximiliano fue fusilado el 19 de junio de 1867, la reina Victoria escribió a Leopoldo II de Bélgica suplicándole que rescatara a la joven exemperatriz de manos de la familia de Max, que nunca la había querido, y la devolviera a su familia y a su tierra. Leopoldo accedió, pero no pensando en su hermana, sino por razones mucho más egoístas. Por un lado, necesitaba desesperadamente el apoyo de Inglaterra para protegerse de una posible anexión de Francia y le convenía quedar bien con su prima Victoria. Por otro, estaba la cuestión de la jugosa fortuna de Carlota. Al quedar viuda, la custodia de Carlota se convirtió en un asunto prioritario tanto para Bélgica como para Austria, porque tenerla a ella era tener acceso a su dinero. Francisco José, recordemos el hermano de Maximiliano y emperador de Austria, argumentaba que, como archiduquesa y viuda de un Habsburgo, su lugar y su dinero estaban en Austria. Acuérdense que para entonces Miramar estaba en Trieste y que para 1867 Trieste continuaba bajo dominio austriaco como territorio imperial independiente. Ahora, por su parte, para Leopoldo y Felipe, los hermanos de Carlota, la muerte de Maximiliano había disuelto todos los lazos de esta con Austria. Por tanto, Francisco José no debía tener ninguna injerencia sobre su hermana. Así que el 5 de julio de ese año 1867 se organizó un rescate para sacar a Carlota de Miramar. Los encargados de llevarlo a cabo fueron la esposa del monarca belga, la reina María Enriqueta, cuñada de Carlota, y el secretario y administrador del rey, el militar Adrien François Goffinet. La misión no era fácil, y el delicado asunto de sacar a Carlota de Miramar casi se convirtió en un problema diplomático entre los dos países. Aunque al entrevistarse con Carlota, Francisco José consintió en que se la llevaran, en realidad no estaba dispuesto a dejar ir a su cuñada. Y esto fue claro para los rescatistas cuando el personal de Miramar les puso trabas, especialmente el conde de Bombelles, quien afirmó que el estado de la enferma impedía su traslado e intentó evitar que Enriqueta la viera. Al final esta pudo hacerlo y quedó horrorizada al descubrir su deterioro físico, que la reina atribuyó al maltrato sufrido esos 10 meses de encierro en Miramar. Sin embargo, Carlota estaba muy lúcida e incluso cariñosa con su cuñada. El problema fue que no quería marcharse del castillo, pues ignorante de la muerte de Maximiliano quería cumplir sus órdenes de esperarlo ahí. Sabiendo que presentaría resistencia, es muy probable que Bombelles fuera quien aconsejara al emperador Francisco José para que enviara a su hermano menor con órdenes de impedir la partida de la enferma si ésta presentaba la más mínima resistencia. Pues según decía el emperador, no podía permitir que violentaran a una archiduquesa austriaca. A sugerencia de Goffinet y contra la opinión del doctor Bulkens, el especialista belga llamado por Enriqueta para encargarse de la enferma y supervisar el traslado, engañaron a la emperatriz con un telegrama supuestamente escrito por Maximiliano,
en el que le anunciaba que iba camino a Bruselas y que ella debía reunirse con él ahí. Carlota aún se resistió, pero su cuñada se limitó a ordenarle que se alistara para el viaje al día siguiente, que era 29 de julio. Los acontecimientos aquel día fueron tensos. Cuando la comitiva belga fue por ella, Carlota estaba encerrada con llave y hubo que tirar la puerta a patadas. Bombelle se plantó entonces en la entrada del castillo tratando de impedir que se la llevaran. Goffinet, de mayor edad pero más robusto, se enfrentó a aquel y lo amenazó. Incluso parece que lo cogió del cogote y lo arrastró hacia los acantilados. Pero Carlota se resistió a salir. Quienes escribieron sobre el hecho, esto es la reina Enriqueta y el mismo Goffinet, suavizan la escena. Pero parece que la emperatriz presentó una gran resistencia, patadas, gritos y golpes incluidos, hasta que al fin la hicieron salir, ya fuera porque el doctor le administró cloroformo o porque su cuñada se impuso y la obligó. Al final, los carruajes de los belgas partieron a toda prisa antes de que el hermano de Francisco José, que se había quedado en los jardines durante toda la faena, pudiera reaccionar. Carlota había sido rescatada. Ahora faltaba rescatar su dinero. Leopoldo y Francisco José negociaron para repartirse los bienes de los emperadores de México. Este último se quedó con el castillo de Miramar, la isla de la Croma y la cuantiosa dote de Carlota. A cambio, el rey de Bélgica recuperó la fortuna de su hermana y se autonombró su tutor para poder manejarla. A pesar de que regresó a su patria, Carlota no volvió a la casa paterna ni al seno de su familia. Tras unos meses de estadía en el Palacio Real de Laeken, la emperatriz sin corona fue confinada en el castillo de Tervuren, a 10 kilómetros de Bruselas. Este y otro castillo, el de Beaufort, a donde la mudaron años después, fueron sus prisiones durante los siguientes 60 años. Sin embargo, las condiciones de su encierro mejoraron. En primer lugar, porque se le dio libertad para moverse por la residencia e incluso pasear por los jardines, y además se le permitió rodearse de una pequeña corte en medio de la elegancia y el protocolo dignos de su rango. Y en segundo lugar, porque recibía la visita de sus familiares y podía ocasionalmente visitarlos. Bajo los cuidados del doctor Bulkens, empezó a comer mejor y a recuperar su aspecto saludable. Dejó de hablar de ser envenenada y pareció recuperar la cordura. En su mejoría fue también importante el papel de su querida cuñada, la reina Enriqueta, que la verdad se comportó como una hermana para Carlota, estando al pendiente de ella y haciéndole frecuentes visitas. Incluso durante su estancia en Laeken, llegó a atenderla personalmente con infinita paciencia. Una cuestión que la familia eludía por temor a desatar los ataques psicóticos de Carlota era la de comunicarle la muerte de Maximiliano. Habían evadido sus preguntas y comentarios sobre México y cuando pedía noticias de Max le decían que continuaba la guerra. A fines de 1867, al menos le dijeron que los generales Miramón y Mejía habían muerto, fusilados. Ella escuchó la noticia pensativa y luego comentó que su marido también moriría fusilado. Bueno, pero el problema fue que el 18 de enero de 1868, la familia imperial austriaca recibió el cadáver de Maximiliano en Viena. Los médicos de Carlota aconsejaron entonces a la familia real que le informaran sobre la muerte de su esposo o ella terminaría enterándose por los diarios. Así que el encargado de hacerlo fue el arzobispo de Malinas, que había sido su antiguo director espiritual. Tras la noticia, Carlota se echó en brazos de su cuñada y lloró durante mucho tiempo. Pero no se produjo ninguna crisis. La familia creyó que comenzaría su recuperación. Eso era imposible. Pero durante el siguiente año ya no hubo más ataques de locura y furia, aunque sí obsesiones. Sin embargo,
la muerte en 1869 de su sobrino de 9 años, hijo de Enriqueta y Leopoldo y heredero del reino de Bélgica, precipitó a Carlota en el abismo. La realidad se convirtió en algo insoportable. Un marido que la había defraudado con su falta de carácter, su indiferencia y sus infidelidades. Sus sueños rotos gracias a la traición de Napoleón III. Su juventud desperdiciada. La condena de una existencia en el encierro. Su vida, en fin, destrozada. Muero de dolor, escribió. No me desespera ni el tiempo ni las dificultades, sino la impotencia. Ahora deseo abandonar esta vida. No quiero la vida más que para ser útil. Como la muerte no la arrancó de su triste existencia, Carlota optó por evadirse hacia la locura. Empezó entonces a tener visiones que en un estado de trance plasmó en más de 400 cartas dirigidas a muchos personajes, entre ellos Maximiliano, Napoleón III, su hermano Leopoldo y un teniente francés llamado Joseph Loisel. Fueron 5 meses de una obsesión furiosa por escribir, y entre delirios megalómanos y fantasías sadomasoquistas, a través de sus escritos reordenar ese mundo que tanto la había lastimado. En sus visiones, Querétaro nunca existió y la derrota en México se torna en victoria. A ese estado exaltado le siguió otro entre melancólico y retraído. En una época en que había muy poco conocimiento sobre las enfermedades mentales, sus médicos practicaron varios remedios sin éxito, como administrarle mercurio porque estaba de moda. Al cabo, optaron por recomendar no contradecirla y cumplir todos sus caprichos. En realidad, Carlota gozaba de largos periodos de lucidez en los que leía, pintaba, tocaba el piano, paseaba por los jardines mientras sus damas la vigilaban en la distancia, se preocupaba por su arreglo personal y se interesaba por la política internacional. Y para ello se leía todos los periódicos a diario. De cuando en cuando cobraba cabal conciencia de su triste situación, entonces sí, se fugaba hacia la locura. Hablaba en varios idiomas con personajes inexistentes o hacía que sus damas colocaran sus vestidos en perchas alrededor de un salón y se comportaba como si estuviera en la corte mexicana, felicitando o reprendiendo a damas y caballeros. Incluso llegó a tener episodios de furia. En 1879, el castillo de Tervuren fue presa de las llamas y la destrucción fue total. Se especuló con la idea de que fue Carlota quien inició el incendio. No se sabe, pero era un hecho que tenía obsesión por el fuego y en aquellos años le dio por destruir todas sus pertenencias, libros, pinturas, muebles. La princesa fue entonces trasladada a otro castillo, Bouchot, que sería su última morada. Mientras Carlota se debatía con sus demonios, su hermano Leopoldo se encargaba de hacerla desaparecer. El ocultamiento de su hermana no solo obedecía a que en la época era una vergüenza tener un loco en la familia, sino también a los planes del rey belga de apoderarse de su fortuna. Para ello le convenía que el público la olvidara. Empezó por retirar todos sus retratos de los edificios gubernamentales del país. Carlota nunca volvió a ser pintada ni retratada por artistas de la corte. El pueblo belga sabía de la princesa infortunada, que por cierto había sido la primera princesa de ese país, puesto que ese país nació como monarquía con su padre, con el rey Leopoldo I. Bueno, pues el pueblo belga sabía de la existencia de la princesa. Y sabía que habitaba algunos de los castillos de la familia real, pero con el paso del tiempo y el nacimiento de otros príncipes, su existencia se fue convirtiendo en un recuerdo. Cuando Carlota se instaló a vivir en Bouchot, Leopoldo II comenzó su aventura colonialista en África. Las grandes potencias europeas poseían colonias para explotar sus recursos y el monarca belga encontró un vasto
territorio en África Central libre de las manos de otros países colonialistas, el Congo. Bueno, pues con la inmensa fortuna de su hermana, Leopoldo II explotó el Congo de manera privada y se hizo multimillonario. Pero lo hizo a costa de despojar, azotar, mutilar y asesinar a cerca de 20 millones de sus habitantes en uno de los episodios más crueles de la explotación colonial. Para cuando la emperatriz de México llegó a Bélgica, su riqueza entre propiedades, joyas, bienes inmuebles y dinero ascendía a 11 millones de francos. Leopoldo se lo confió entonces a Goffinet y este logró que alcanzara la suma de 50 millones de francos, es decir, 637 millones de dólares. Bueno, pues aunque Carlota vivió cómodamente toda su vida, al morir no tenía más que unos cuantos francos en sus cuentas bancarias. Todo lo había gastado su hermanito. Bueno, los años que pasó en el castillo de Bouchot fueron para Carlota los más tristes. Gozaba de largos periodos de lucidez en los que demostraba que su intelecto seguía brillante en cuestiones de gobierno y política internacional, pero ya no se dejaba ver en los jardines del palacio, ya no tocaba el piano y se negaba a recibir visitas con excepción de sus sobrinas y su cuñada. Además, conforme pasaban los años y se hacía evidente su decadencia física, fue descuidando su aspecto. La emperatriz sobrevivió a sus hermanos y a su cuñada Enriqueta. Con la muerte de esta, perdió a su mejor amiga. Pero sus sobrinas siempre estuvieron al pendiente de ella. Carlota de Bélgica murió el 19 de enero de 1927 a consecuencia de una neumonía. Tenía 86 años y había pasado los últimos 60 solitaria y atormentada, viviendo con los fantasmas de su pasado. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando Bélgica fue invadida por Alemania, el Kaiser Guillermo II dio instrucciones para que la habitante del castillo de Bouchot no fuera molestada, y esto en reconocimiento a su nacionalidad austriaca y a que se trataba de la soberana de un país neutral. Este gesto fue el último reconocimiento que Carlota recibió como emperatriz de México, una posición que ambicionó con desesperación, de la que gozó por muy poco tiempo y por la que lo perdió todo, incluso la cordura. Bueno, pues si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.